Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. A través de la historia de la humanidad se han inventado mil y unas maneras de tratar con la culpa y el pecado. Basta con hojear un libro de historia y comenzar a leerlo para ver esto. Si se trata de un libro que se enfoca más en contar la verdadera historia, en vez de denigrar a la civilización occidental, entonces descubrirá un esfuerzo increíble de parte del hombre por pagar por la pena de sus pecados. Estamos en Sabiduría para el Corazón y hemos comenzado hoy el mensaje denominado Perdonado, Olvidado. Está basado en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Por favor, busque en su Biblia Romanos 4, versículos 7 y 8. Déjeme contarle que las tribus indígenas en el norte de América tenían prácticas de sacrificios humanos y sacrificios de animales. Los aztecas, por ejemplo, que en años recientes han sido catalogados como una civilización muy sabia e intelectual, sacrificaban literalmente miles de seres humanos por año, siguiendo su calendario de rituales. La historia de las civilizaciones celtas y chinas también incluyen las prácticas religiosas del sacrificio de infantes. Grecia tenía una forma de sacrificio de infantes llamada sacrificios fundamentales. En estos sacrificios, los niños eran enterrados vivos en los cimientos de los templos y otros edificios para asegurarse que los dioses estaban satisfechos y los edificios permanecerían en pie por mucho tiempo. Si usted va a la India, probablemente vea un sistema desarrollado para el sacrificio de animales. También descubrirá un historial de la realeza sacrificando seres humanos como sustitutos de sus propias imperfecciones y moral. La Biblia registra las prácticas de los sacrificios de infantes y la promesa de parte de Dios de la pena de muerte para cualquiera de su pueblo que practicara algo así. A pesar de esa advertencia, varios de los reyes de Israel la practicaron. Entre otros, tenemos el rey Acaz, quien en Segunda de Reyes capítulo 16 fue condenado por quemar vivo a su hijo, y también los israelitas rebeldes que fueron condenados por el profeta Jeremías por quemar a sus hijos en Jeremías 7:31, 19, 3 al 6 y 32:35. En el Oriente Medio, la práctica de ofrecer a los niños al dios Moloc era algo muy cruel. Moloc era representado por una estatua de bronce situada arriba de un horno. Tenía una forma humana, pero con cabeza de toro. Era hueco por dentro, y el fuego que se encendía debajo lo calentaba hasta quedar incandescente. Los bebés eran depositados en sus brazos ardiendo y quemados hasta la muerte, mientras el sonido de tambores tapaba los llantos. Hace tan solo unos 100 años atrás se arrojaban niños al río como el ejemplo del Nilo para poder satisfacer las demandas de sus dioses. A través de la historia del hombre, los sacrificios se han ofrecido a los dioses del sol, la lluvia, la cosecha, la victoria en la guerra, la matriz estéril, las enfermedades, la prosperidad y por sobre todas las cosas, para suprimir la ira de los dioses para con el pecado. El satisfacer a los dioses es el cumplimiento de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. Él dijo que los incrédulos actúan comprendiendo la ley de Dios de manera intuitiva, incluso sin tener una copia de la Biblia. La gente alrededor del mundo sabe intuitivamente que han pecado contra algún tipo de Dios y necesitan crear una manera de satisfacer a ese Dios. Hay iglesias que enseñan una forma de pacificación llamada la doctrina del purgatorio. Purgatorio viene del verbo latín que significa limpiar. La palabra nunca aparece en la Biblia, pero sí aparece una vez en los libros ficticios y apócrifos llamados Segunda Macabeos.
Estas iglesias básicamente le enseñan a millones de seguidores que el purgatorio es un lugar en el cual las personas imperfectas van para hacer una enmienda por sus pecados. Ellos enseñan que una persona no puede ir directamente al cielo a menos que sean perfectos. Y como nadie es perfecto, todo el mundo va a pasar algún tiempo en los fuegos de tormento del purgatorio y puede que se queden allí por unos miles de años, dependiendo en cuánto pecado necesite quemar para que queden limpios. La única esperanza de que el tiempo en el purgatorio se acorte es por medio de las oraciones de los sacerdotes que aún están con vida y por medio de las misas a las que los familiares y amigos vayan por el que ha fallecido. La doctrina del purgatorio fue reafirmada en el Concilio de Trento en el año 1545. Sin embargo, fue rechazada por los líderes de la Reforma. Ellos fueron directamente a las epístolas del Nuevo Testamento y enseñaron directamente de las Escrituras que la gente es libre de la paga del pecado por medio de la fe en Cristo, y así pueden ir directamente al cielo una vez que mueran. No hay lugar intermedio para ser atormentado y purificarse. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8b que el estar ausente del cuerpo implica estar en la presencia del Señor. El punto es que millones de personas alrededor del mundo en todo tipo de religiones están básicamente intentando satisfacer a sus dioses, tratando de expiar sus pecados y de alguna manera ganarse su pasaje al cielo, como si en alguna manera Dios pudiera recibir algún soborno por medio de plegarias, donaciones y algún otro esfuerzo de nuestra parte. ¿Se imagina después de una reunión en la iglesia salir a toda velocidad con su auto y chocar mi camioneta recién lavada? Ahora, todo esto sucede justo cuando yo estoy saliendo y me iba a subir para irme. ¿Qué pasaría si usted se baja de su auto y me dice: Steven, lo siento muchísimo, es mi culpa, le voy a dar todo lo que tengo en la billetera, creo que tengo $1, es todo lo que tengo? ¿Voy a quedar satisfecho? $1 no va a arreglar absolutamente nada. Su vida entera trabajando para mí puede ser, pero $1 no. Ahora, imagínese romper el mandamiento de Dios mientras Él está mirando y decir: Dios, lo siento mucho, voy a encender una vela para ti, voy a darte algo de dinero, prometo que voy a ir fielmente a la iglesia. ¿Se da cuenta? Inclusive en el curso de una vida entera, la persona promedio pasará 3 años de su vida en reuniones de iglesia, 19 años durmiendo, 6 años comiendo y 5 años esperando en el tráfico. Si esa misma persona jamás se perdió una reunión en la iglesia, al final de sus días habrá pasado unos 6 meses en la iglesia. Así es, 5 años de esperar en el tráfico y 6 meses en la iglesia. Dios estaría impresionado. La pregunta permanece: ¿cómo satisface uno a Dios en cuanto al pecado? ¿Por medio de sacrificios? ¿Por medio de penitencias y pasando cierto tiempo en el purgatorio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la justificación del hombre? Esa es la pregunta que Pablo comienza a responder. En Romanos capítulo 3, él describe la doctrina de la justificación por la fe y solo por la fe. Ahora, en Romanos capítulo 4, él ilustra la doctrina de la justificación por la fe. En Romanos capítulo 3 tenemos la proposición. En Romanos capítulo 4 es a nivel personal. En otras palabras, Pablo va a mostrar cómo se manifiesta la justificación por la fe en la vida del pecador. ¿Se acuerda? David era la ilustración del perdón no merecido. En nuestro último estudio estuvimos viendo la vida pecaminosa del rey David. David vivió una vida externa de obediencia a las leyes de Dios, pero en su vida oculta incluía codiciar la mujer de su prójimo, adulterar, engañar, asesinar y mentir. Y él lo encubrió todo, ¿se acuerda? Pablo
va a usar a David en Romanos como ilustración de la gracia inmerecida y del perdón, porque el caso de David no tenía remedio. David no merecía ser perdonado por Dios. Pablo cita el Salmo 32, que es un salmo de David y que escribió confesando su pecado de adulterio con Betsabé y del asesinato de su marido. En los versículos 7 y 8, Pablo cita las primeras líneas del poema de David que clama con gozo: «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Aquí hay tres palabras claves que describen la justificación del pecador y la satisfacción de Dios. Hay tres palabras claves empleadas en estos dos versículos para describir la profundidad de nuestra justificación y la satisfacción de Dios. Por favor, subráyelas. Son perdonados, en el versículo 7, cubiertos al final de este mismo versículo 7, y inculpa, en el versículo 8. Vamos con cada una de estas palabras. La primera palabra es perdonado. David dice, tal como está citado en el versículo 7, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas». La palabra perdonado proviene del verbo griego que significa quitar. Este era el mensaje de Juan el Bautista cuando presentó a Cristo, tal como leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Él decía, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús quita nuestros pecados. David estaba pensando, sin dudas, en las prácticas del Antiguo Testamento para expiar el pecado. Una vez al año, el sumo sacerdote, según Levítico capítulo 16, traería 2 cabritos al altar. Uno sería degollado y su sangre rociada. Luego Moisés escribe en Levítico 16, 20 al 22, que el sumo sacerdote pondría sus manos en el otro cabrito y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. William Tyndale fue el que inventó la palabra chivo expiatorio para este macho cabrío que cargaba el pecado del pueblo. Él puso esa palabra en su traducción del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, cuando uno habla de un chivo expiatorio, se refiere a alguien que lleve la culpa de algo que otra persona hizo. El ser el chivo expiatorio significa que esa persona era inocente, pero se lleva la pena por lo que se le acusó. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, se lo leo, no lo busque, dice así, «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados». Esta era la profecía de Isaías concerniente a Cristo cuando él escribió en Isaías 53 de su libro, versículos 4 al 6 de esta manera, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». En otras palabras, Jesucristo es el máximo y final chivo expiatorio de la ley de expiación. Él cargó con nuestra culpa, si bien nosotros somos los culpables y él totalmente inocente. Entonces David no está simplemente diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas», sino que está diciendo, «Bienaventurado es aquel que tuvo la culpa de sus pecados sobre el chivo expiatorio, y él mismo, que era culpable, quedó en libertad». Eso es lo que dice David allí.
Otra ilustración del limpiarse de culpa está relacionada a los leprosos. Nosotros, por lo general, pensamos que la lepra es algo muy contagioso, pero no es así. Hay muchos tipos de lepra. En mi estudio he encontrado al menos 3 tipos de lepra. Quizás usted recuerde haber leído en su Biblia la historia del leproso que estaba blanco por la lepra. Cuando María se rebeló contra Moisés, ella quedó blanca de lepra. Ese tipo de lepra comenzaba con pequeñas escamas en la piel. En otras palabras, María recibió de parte de Dios un caso avanzado de lepra. A través del Antiguo Testamento, la lepra era considerada un acto del juicio de Dios. Era una de las maneras que Dios empleó para castigar a su pueblo pecador que no se arrepentía. Desafortunadamente, la Iglesia en los primeros siglos no distinguió bien a Israel de la Iglesia y aplicó muchas partes del antiguo pacto a la vida del creyente neotestamentario. Uno de los resultados más trágicos de todo esto lo encontramos en la teología del pacto, en relación con los leprosos. La Iglesia siguió pensando que la lepra era una señal del juicio de Dios. En la Edad Media, la Iglesia hacía un funeral para las personas con lepra. El sacerdote entraba a la iglesia con un crucifijo y detrás de él entraría el leproso vestido de negro. El leproso seguía al sacerdote hasta el altar y el sacerdote le leía las últimas palabras a manera de velatorio. El leproso, si bien estaba vivo, se lo consideraba como aún muerto. La iglesia luego abriría un pequeño hueco en la pared y el leproso podría espiar desde allí y adorar a Dios aislado. En el Antiguo Testamento, el leproso, que decidía arrepentirse y ofrecer un sacrificio por el pecado, que era la raíz de su enfermedad, le traía 2 aves al sumo sacerdote, tal como lo establecía el libro de Levítico. El sacerdote mataría a una de las aves y derramaría la sangre en una vasija. Luego, rociaría la sangre de esa ave sobre el leproso, significando que el animal inocente había muerto por el pecado del leproso. Luego, tomaría el ave viva, la rociaría con sangre y la dejaría libre. Esa ave significaba que se llevaba la culpa del leproso. El punto es que todos nosotros estamos cubiertos con la lepra del pecado, y todos tenemos un caso terminal. Pero Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, Él también se llevó la culpa. Donald Barnhouse dijo en una ocasión de esta manera: de la misma manera que ese pájaro libre volaba hacia el cielo, Cristo ascendió a los cielos mostrando que nuestra culpa era quitada. Amigos, esto es recobrar la salud sin merecerlo. Es gracia y lo recibimos con gozo. La segunda palabra clave en el Salmo de David es cubrir. Fíjese nuevamente el versículo 7, que dice allí la palabra de Dios. Dice: bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. Nuevamente, este es un concepto del Antiguo Testamento tratando el día de la expiación. El sumo sacerdote tomaba la sangre de un toro y lo rociaba sobre el propiciatorio dentro del lugar santísimo. El propiciatorio cubría el arca del pacto, la caja de madera recubierta en oro que tenía dentro las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿se acuerda? El pueblo de Israel había quebrantado esas leyes. Ahora, esa sangre estaba cubriendo, por decirlo así, la ley quebrantada, y de esa manera Dios veía esas tablas a través de la sangre que se había derramado a favor de su pueblo. A propósito, cada año que se llevaba a cabo este ritual, se miraba hacia el futuro, al día en que vendría un sacrificio que de una vez y para siempre terminaría con el pecado, tal como leemos en Hebreos, capítulo 10, versículos 10 al 12. El pecado del creyente del Antiguo Testamento era cubierto temporalmente hasta que finalmente Cristo pagó el precio. El boleto de David al cielo sería pagado en el futuro. Cada pecado que David cometió quedó
pago en Cristo. Eso significa que cada pecado que usted o yo cometimos también fue pagado por Cristo. Eso también significa que sus pecados del futuro ya fueron pagados por Cristo en el pasado. ¿Sabe lo que eso significa?, le pregunto. Eso significa que Dios sabía qué pecado usted cometería mañana y Cristo murió por ese pecado hace 2000 años atrás. Cada pecado que usted cometa ya había sido pagado por Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa que Dios, que hizo que su Hijo pagara la pena por sus pecados en el pasado, que lo manda a vivir una vida santa, inclusive sabiendo que usted no lo hará, y de hecho, sabiendo exactamente los pecados que va a cometer, no solo puso esos pecados en Cristo, sino que no nos hace morir a nosotros. Dicho de otra manera, Dios el Padre sabe los pecados que usted va a cometer. Él puso esos pecados sobre Cristo y permitió que Él pagara por ellos. Luego, Él ve cómo usted comete esos pecados, sabiendo de la agonía que su Hijo tuvo que padecer por causa de estos, y a pesar de ello, aún lo ama. Dice la Biblia, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. Cubiertos por Cristo. Qué increíble que es la gracia de Dios. Pero vamos a la tercera y última palabra. La tercera palabra que Pablo usa es una palabra que va a utilizar de nuevo y va a emplear bastante tiempo aclarándola. Se trata de la palabra imputar, aquí traducida como inculpa. Él escribe en el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cada una de las palabras tiene un tono diferente. Esta frase es una sola palabra en griego y es la palabra logisomai. Se trata de una palabra de contaduría. La misma palabra aparece en el versículo 3 de Romanos capítulo 4, pero en manera positiva. Allí leemos así: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, a Abraham se le acreditó la justicia, se le imputó. La palabra es empleada en manera positiva en el versículo 3 y negativa en el versículo 8. Según el versículo 8, ningún pecado fue declarado en el libro de cuentas de David. En otras palabras, el libro de cuentas del creyente queda limpio de pecados y la palabra justicia aparece impresa en cada página. Uno no la puede quitar, es permanente. Nuestro registro está totalmente limpio. Es maravilloso para mí escuchar y leer las cosas que la gente hace para limpiar su nombre. Hace poco leí que Jay Leno, el famoso comediante norteamericano, gastó una cantidad increíble de dinero para que limpiaran su registro. Aparentemente, hace unos 30 años atrás, él fue suspendido de su escuela secundaria por hacer chillar los neumáticos de su automóvil en el estacionamiento. Por lo visto, 30 años atrás, esto resultaba en una suspensión y él fue suspendido por 3 días. Parece que él no quería que esto quedara en el registro de la escuela y recientemente donó unos $50,000 en equipos de computación para esta escuela a cambio de que le quitaran esa marca negra de su registro escolar. $50,000 por un libro de registros limpio. Pero eso no es nada. Llegará el día en que cada ser humano dará todo lo que tenga, todo lo que alguna vez tuvo, todo lo que quiso tener a cambio de tener su registro libre de pecado. Cuán bienaventurado es el hombre que confió en la obra de Cristo en su lugar y un día estará delante de Dios y escuchará, tal como nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios también dirá, tal como leemos en Salmos 103:12, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otras palabras, Dios le dirá, yo recuerdo muy bien haber olvidado sus pecados, fueron perdonados y olvidados.
Pero estamos llegando a nuestro tiempo de conclusión. ¿Qué esperanza tenía David? Su caso no tenía ninguna esperanza. ¿Qué esperanza tenemos nosotros ante un Dios santo? Nuestro caso tampoco parece tener esperanza. Usted y yo tenemos un horrible registro de pecados. No hay una sola persona entre nosotros que no haya hecho cosas por las cuales se avergüence. Ninguno de nosotros. Somos todos iguales. Solo usted conoce la profundidad de las batallas que tiene con el pecado. Solo usted conoce la lucha que enfrenta a diario contra la suciedad de la carne. Ninguno de nosotros podemos ganar o tener el mérito de la gracia de Dios. Por la fe, le hemos entregado nuestro registro de cuentas sucio a Dios, creyendo en la obra de redención de Dios por medio de Cristo. Y Dios nos ha devuelto el libro de registros totalmente limpio. ¡Cuán maravillosa es la gracia de Dios! Un autor escribió lo siguiente: los archivos del cielo están llenos de historias de rebeldes redimidos. ¡Qué hermosa frase! Los archivos del cielo están llenos de historias de rebeldes redimidos. Cuán bienaventurado es aquel cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. La declaración de gozo de David se refleja en el poema de otro escritor. Él escribió así: mi pecado, oh la felicidad de un pensamiento glorioso. Mi pecado, no en parte, sino todo, fue clavado en la cruz, y yo ya no lo llevo más. Alabad a Dios, alabad al Señor, alma mía. ¿Sabe qué? Ninguna otra religión puede cantar: mi pecado fue clavado a la cruz, y ya no lo llevo más. Los pecados perdonados, pecados olvidados para siempre. Espero que esta también sea su propia experiencia, que ya no esté buscando la forma de que Dios perdone sus pecados, sino que haya recibido a Cristo como único y suficiente Salvador en su corazón. Si no lo hizo, ore ahora a Dios y pídale perdón por sus pecados, y reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.